Hombre Jesús, ¿cuánto tiempo, eh? Ha pasado unos meses. ¿Qué tal, cómo estás después del confinamiento? Pues yo me encuentro bien y bastante ilusionado de poder iniciar otra vez nuestras conversaciones de barrio. Y en este caso, la verdad que con más ilusión creo yo que nunca. ¿De qué vamos a hablar? Cuéntanos un poquito de qué vamos a tratar en este capítulo. Pues si te acuerdas, Raúl, en marzo íbamos a hacer un capítulo sobre mujeres en el barrio, porque coincidía que en marzo era el Día Internacional de la Mujer. Entonces, en este capítulo vamos a entrevistar a dos mujeres. Una de ellas es Raquel, de una asociación que se llama Con Fines Solidarios, que ha estado trabajando un montón durante la epidemia, pero ella nos va a contar otra iniciativa que tienen, que es la petición de darle reconocimiento y nombre a una calle de Cáceres con el nombre de María Telo, que fue una insigne jurista que hizo un montón de cosas en la lucha de los derechos de las mujeres. Y el otro perfil que vamos a tratar es el de una madre de familia profesional que se estableció en el barrio y que nos va a contar el barrio desde la perspectiva de una madre de familia, pero también desde su perspectiva profesional, porque ella es arquitecta y ha estado colaborando en muchas iniciativas de la Asociación de Vecinos. Muy bien, pues sin nada más y sin perder más tiempo, que tenemos muchas ganas, os vamos a presentar a nuestras invitadas. Hasta ahora. En primer lugar, Raquel, te queríamos agradecer que hayas aceptado nuestra invitación para participar en el programa. Y como a todos nuestros invitados, te queríamos preguntar quién eres y que nos cuentes un poquito sobre ti. Gracias a vosotros por ayudar a visibilizar la figura de María Telo. Y bueno, mi nombre es Raquel Perianes, formo parte de la directiva y soy socia fundadora de Con Fines Solidarios y soy periodista, y por ahí un poquito también van las pinceladas del proyecto de María Telo. De acuerdo. Hemos leído que se considera a María Telo como una de las figuras más influyentes del siglo XX. De hecho, hay quien dice que está entre las 100 mujeres más influyentes del pasado siglo. ¿Nos puedes comentar, para empezar, cuál es la relación de María con la ciudad de Cáceres? Bueno, no solo de las 100, sino hay gente que ya se atreve a decir que es una de las figuras de las 20 mujeres más relevantes del siglo XX. La vinculación de María Telo Núñez con Cáceres es su nacimiento. Ella es de cuna cacereña debido a que su padre era de carrera militar, capitán de infantería, y ejercía la abogacía en la ciudad de Cáceres, y en esa tesitura y en ese contexto nace María en el año 1915 en Cáceres. En Cáceres. ¿Y de dónde viene esta importancia? ¿Qué hizo María para merecer esta consideración? Podríamos hablar, yo creo que toda una tarde, de la figura de María Telo, pero por ser concisa, hablemos de la lucha de María en un contexto de una dictadura y la consecución de derechos tan básicos que a lo mejor hoy en día la gente joven esto no lo puede ni concebir, pero por ejemplo el poder abrir una cuenta bancaria, el poder heredar sin permiso del marido, el poder salir a trabajar sin el permiso marital, todas estas modificaciones que se incluyeron en el año 75 en el Código Civil, ¿no? Toda esa lucha. A crear una comisión de estudios, y con esto vamos a ir a las autoridades a pedirle la reforma del Código Civil. Dábamos conferencias, exponiendo la razón, no sé, aquellas conferencias, claro, es que el código parecía una broma. Se leía aquello y nadie se lo creía, y se llenaban los salones. No sé qué atractivo teníamos, que se llenaban los salones. Ya posterior también María colabora en toda la ley del divorcio, en toda la elaboración de la ley, y bueno, su papel como mujer en el acceso a la abogacía y en la carrera de funcionariado en el ámbito de la agricultura, ¿no? Fue una de las primeras mujeres en ejercer y en poder y en aprobar las oposiciones a un funcionariado público, con lo que esto suponía y el hándicap para María. Sí. En esto que comentas, a mí me gustaría leer hasta el 75, que era lo que planteaba el Código Civil en relación a la capacidad de la mujer para obrar por sí misma.
Entonces, hasta ese momento, el artículo 60 lo que decía era que el marido era el representante de su mujer y ésta no podía, sin su licencia, comparecer en juicio por sí o por medio de procurador. Y añadía en el artículo siguiente que tampoco podía la mujer, sin licencia o poder de su marido, adquirir por título oneroso ni lucrativo, ni enajenar sus bienes, ni obligarse, sino en los casos y con las limitaciones establecidas en la ley. Para que las personas que vean el programa nos entiendan, esto era lo que se llamaba la licencia marital, ¿no? Un poco lo que tú comentabas, ¿no? Que todo acto de la mujer, salvo quizá el otorgar testamento, precisaba del permiso del marido. La ley de 2 de mayo de 1975, que para mí fue la más importante, porque esa quitó esa obediencia al marido, que costó muchísimo quitarla, porque decían que eso que tenía que quedar como un referente y que eso no perjudicaba en nada a la mujer. Tú como mujer y como mujer feminista, ¿qué consideración tienes de esto? ¿Cómo lo valorarías? La verdad es que si esa pregunta se la hacemos a una generación más joven, quizás que la mía, creo que tendríamos que contextualizarlo tanto porque no sé si en su mente tendrían capacidad de digerir esa información hoy en día. Parece realmente que eso no ha existido. Puede ser una película, puede ser ciencia ficción. Pero la lucha por toda esta consecución de derechos y en un contexto del franquismo es de una relevancia no solo nacional, sino a nivel internacional. Consiguió en ese contexto realizar un congreso internacional para tratar todos estos temas en España, ¿no? En ese momento. Y no solo eso, María es consciente desde el primer momento que ella intenta acceder a una carrera de notarías, como era su padre y era su intención, de las primeras barreras con las que se topa, ¿no? Y decide superarlas y seguir luchando y derribar esas barreras para todas las mujeres que venían detrás. Es una lucha espectacular desde una perspectiva histórica que creemos que está muy invisibilizada. Y en una ciudad como la de Cáceres, con esas raíces que tienen con una de las mujeres más representativas del siglo XX, una de las 20 mujeres. María fue también una pionera, porque también en este transcurso de la reforma del Código Civil en el año 75, es la primera mujer que entra en la Comisión de Codificación, que era el órgano jurídico más importante que tenía en ese momento el Estado para reformar el Código. También, como tú comentabas, y quizás nos puedes hablar un poco de esto, del impedimento que tenían las mujeres hace 45 años para ocupar cargos públicos, como comentas en la notaría. Y a mí se me viene a la cabeza que no es tanto tiempo, y porque en realidad es una generación, pero en cambio es una cosa que hay que poner en valor, ¿no? Porque si no se olvidaría, ¿no? Tanto es así que la mujer era considerada como un sujeto menor de edad, ¿no? Una persona no válida ni madura en la toma de decisiones. María lo menciona en su obra, en su libro, cuando una vez aprobadas las oposiciones y que se le niega el acceso a la carrera de notarías, un magistrado de alto cargo le dice: ¿pero qué creéis que como mujer que no sois capaces de guardar ni un secreto podéis ejercer la carrera de funcionariado público? Y esto realmente para María es un leitmotiv, en vez de venirse abajo, es un leitmotiv y sigue en la lucha y en la consecución de todos estos derechos para las mujeres. O sea, no se podía dar un paso sin la aprobación de tu marido o la aprobación de tu padre, pero en cosas tan elementales como son ahora mismo considerar los derechos humanos, ¿no? Y el derecho de la persona como individuo. No se veía salida por ningún sitio y al final pues tuve que ingresar en la administración. ¿Cómo puede usted pensar que una mujer puede llevar este trabajo si las mujeres no saben guardar un secreto? Esto no puede ser. Y me quitó. El ingreso en la profesión para mí fue la liberación. También en esta parte jurídica a mí me ha llamado la atención sobre su figura que es una persona inconformista, que en el 75, junto con
con otras mujeres, logran que se cambie la ley, pero que no paran ahí, que en el 81 intervienen también en la ley del divorcio y que también en todo el tema de los gananciales entre hombre y mujer, pues bueno, ella sigue interviniendo, o sea que tiene una carrera jurista muy prolífica y muy extendida en el tiempo. Era una mujer inconformista. Sí, sí, hasta tal punto que María fallece a los 98 años de edad y con la sensación de querer hacer más cosas, de poder haber hecho más cosas. Esta historia de vida nos la cuenta su propia hija Almudena cuando contactamos con ella por todo el tema del concurso de la calle, la hacemos partícipe de la iniciativa, y María fue una trabajadora y una luchadora incansable hasta el último de sus días. También otra de las notas que define su vida y su carrera es ese amor por el trabajo y una persona también infatigable, ¿no? Porque ella es una persona que se licencia en Derecho y hace un montón de cosas. ¿Nos podrías contar también un poquito esa versatilidad que tiene? Se licencia en Derecho en la Universidad de Salamanca, que empieza la carrera con 16 años y además es doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca. Ha recibido multitud de premios a nivel nacional y ha fomentado el asociacionismo por los derechos de la igualdad jurídica para las mujeres en multitud de países de Latinoamérica, en España y en algunos otros países europeos. No solo eso, sino que ella también pone en marcha, junto con otras mujeres, una asociación en Madrid para defender los derechos de la lucha de la mujer, publica libros, ¿no? Que el título versa en la misma temática, ¿no? Mi lucha por los derechos de la mujer, ¿no? Además, de manera paralela, ella por la tarde ejercía la abogacía, una de las primeras mujeres en montar un despacho de abogados y abogadas, y por la mañana ejercía su carrera de funcionariado público en el Ministerio de Agricultura, no sin muchísimas barreras que derribar, porque en el mismo momento que ella accede a la carrera de funcionariado público, que también fue de las primeras, ya se la releva a un segundo plano con tareas administrativas contra las cuales también se releva, y dice que ella está ahí por mérito propio y que ha sacado su plaza y que quiere tareas propias del cargo que le toca. Hablabas antes de la iniciativa que tiene con fines solidarios para reconocer la figura de María Telo en Cáceres. ¿Nos puedes contar en qué consiste y en qué punto estáis? Nosotros en el año 2017 era un año convulso en cuanto al tema del concepto de feminismo como tal. No había esa aceptación por parte de la sociedad y era un concepto un poco marginal, que nadie se atrevía a declararse feminista como tal, y había un índice preocupante creciente de adolescentes con temas de casos de violencia de género o de propio asesinato entre parejas muy jóvenes. En ese contexto decidimos visibilizar el concepto de feminismo. ¿Qué significa feminismo, ¿no? Que es la igualdad entre géneros. Y hacerlo de una forma original y que captase público. Está destinado a todas las edades, pero en principio más focalizado a un público más joven. Y lanzamos el concurso de cartas de amor feministas para que la gente le llamase la atención el título y dicen, cartas de amor feminista, ¿pero esto qué es? La gente que ya controla un poco más de temática feminista y que lleva en la lucha muchos años, pues sabe que no existe otro tipo de amor que no sea feminista, porque lo que no es un amor feminista puedes llamarlo posesión, obsesión, lo que le quieras llamar, pero no amor como tal, amor libre, ¿no? Y en ese contexto nace el concurso, que además decidimos visibilizar el concurso con la figura de María Telo, que la acabamos de descubrir, y nos parecía, pues con lo que venimos hablando a lo largo de toda la entrevista, de una figura relevante y muy, muy importante, con vinculaciones extremeñas. Y además acompañar al concurso de manera transversal de la petición formal de una calle para María en la ciudad de Cáceres, y una calle visible. ¿Y en qué punto estáis en esa petición de que se le dé el nombre a una calle a María Telo? Pues ha sido una lucha incansable de 2 años que todavía no ha visto los frutos, porque registramos la petición de una calle para María por vía ordinaria y por la vía de memoria histórica. Tuvimos constancia de que se había realizado un informe en el ayuntamiento en el que se sugerían ciertas calles y símbolos a modificar.
según conforme a la Ley de Memoria Histórica en la ciudad de Cáceres. Entonces solicitamos una de esas calles, que es la de Comandante Sánchez Herrero, más conocida como la calle de Hacienda, para la figura de María Telo Núñez. Y además buscamos que fuese arropada la iniciativa por la ciudadanía. Se recogieron más de 500 firmas a lo largo de todo el proceso del concurso. Decimos que esta iniciativa tenía que venir arropada por la ciudadanía, que no fuese solo una idea, una iniciativa de una ONG como tal. Entonces se recogieron pues esas 500 firmas de la ciudadanía que se trabajaron de manera transversal a lo largo de todo el concurso de cartas de amor feministas. Un concurso que además clausuró María Telo y que también tuvo el apoyo del Ateneo con otra carta de apoyo. Y la Asamblea Feminista de Cáceres, de motus propio, decidió también sumarse a esta iniciativa, escribiendo una carta de apoyo y haciéndola llegar al área de cultura del Ayuntamiento de Cáceres. A raíz de prensa nos enteramos que la calle elegida para María Telo Núñez era una calle muy cercana, una pequeña rotonda cercana a la calle Ronda del Carmen. Y uno de nuestros objetivos en esta iniciativa era visibilizar y dar a conocer la figura de María en la ciudad de Cáceres y fuera de ella, en toda Extremadura. Entonces consideramos que no era el lugar idóneo para una figura como la de María, y habiendo otras opciones sobre la mesa. Entonces volvimos a registrar otro escrito en Cultura, solicitando que vía prensa habíamos tenido constancia de esta decisión, que no se nos había comunicado nada oficialmente, y que si de ser cierto no estábamos conformes con esa decisión y seguíamos abogando por la calle Comandante Sánchez Herrero, por el parque infantil que en un principio se propuso Gloria Fuertes, además una figura a la que admiramos, pero que creemos que ya tiene otra calle en Cáceres y no tiene esa vinculación extremeña, y ya tiene una visibilización y una trayectoria. Entonces solicitamos la parte del parque de Cánovas, del parque infantil que iba a ser para Gloria Fuertes. Tampoco tuvimos una respuesta oficial del mismo, y cada X tiempo hablamos con uno de los historiadores del ayuntamiento, con Berrocal, llamamos también a todos los representantes y técnicos y técnicas del área de cultura. Nos comunican que está en el mismo punto, que no se sabe nada. Contactamos con la concejala de Cultura actual, porque la iniciativa entró con el anterior consistorio, y hemos querido hacer ese seguimiento con todos los técnicos que han ido entrando y todos los cargos políticos. Fernanda nos comunica que sigue en el mismo punto y que ya se nos comunicará oficialmente en su debido momento la decisión oportuna, y ahí seguimos dándole seguimiento al caso y sin comunicación oficial ninguna después de 2 años. Claro, llama la atención que si tenemos una cacereña que se considera que es una de las mujeres más importantes del pasado siglo, no tenga un lugar en Cáceres. Y también llamaría la atención, y sería un error bastante profundo, que ese lugar no fuese un lugar apropiado a los méritos y a todos los logros que ella consiguió. Bueno, yo creo que es una petición muy acertada, ¿no?, la vuestra, porque también ayudaría a que la gente conociese el perfil y se cuestionase, ¿no?, cómo era antes y cómo era ahora, ¿no?, que tendría una capacidad transformadora cuando la gente pasase por ese lugar. ¿Tú cómo lo ves? Yo veo que la ciudadanía sí ha respondido a la iniciativa, porque a raíz de nosotros empezar a visibilizar la figura de María Telo Núñez, surgieron otras iniciativas. Nos encontramos en el Centro Comercial Ruta de la Plata, que habían visibilizado una ruta de mujeres con eslóganes en el suelo en el que aparecía María Telo. Ángel Calle, el presidente de la Agencia Extremeña de Cooperación, tuvimos alguna conversación con él al respecto de unos premios que tenían sobre la mesa, poder quizás nombrarlos con la figura de María Telo. También contactamos con su hija, que estaba encantada con el tema de la calle y que le gustaría también participar en la inauguración en el caso que se llevase a cabo, ¿no?, con Almudena Fernández Telo. Y creemos que por parte de la ciudadanía muy bien, pero creemos que las instituciones deben estar ahí cuando les llegan a ellos iniciativas de este tipo, que no son ellos las que lo han generado y son figuras relevantes, importantes, incluso para el patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Tendrían que haber agilizado esto en un tiempo más corto, haberle dado la importancia que merece, o por lo menos haber comunicado al ciudadano o la ciudadana de turno que te hace esa petición, ¿no?, el haber tenido al menos alguna comunicación, aunque sea de carácter oficial, porque nos parece algo
de cultura básica, el hecho de que la gente tenga el derecho a conocer esa figura de una de las mujeres más importantes del siglo XX. Una pregunta incómoda, Raquel. ¿Tú piensas que si en vez de una mujer, Cáceres hubiese tenido una figura masculina que fuese considerada como una de las figuras más influyentes del siglo XX, entre las 100 personas más influyentes, que hubiese sido una figura pionera en el sentido de haber roto muchas barreras en campos en donde los hombres no tuviesen acceso, por ejemplo, la entrada en la administración o el poder gestionar su propio patrimonio o el participar en la comisión más especializada en el ámbito jurídico, como es la Comisión del Desarrollo de Códigos. Y si además esta figura hubiese sido una figura probablemente dentro del campo jurídico transgresora, trabajadora y a la vez hubiese generado un impacto social que hubiese beneficiado probablemente a más de la mitad de la población. Una iniciativa para ponerle el nombre de una calle y que esta fuese una calle principal hubiese tardado más de 2 años y en 2 años no se hubiese resuelto. Te voy a dar 3 pinceladas. Esto no se tiene que concebir como un hecho puntual, así un hecho ahí que de repente nadie conocía a María Telo y los hechos han transcurrido así. No es esto, ¿no? La figura de Clara Campoamor prácticamente sigue desconocida a nivel del sistema educativo a día de hoy y a nivel población general hasta hace un par de años, digamos. Entonces, yo creo que si en vez de llamarse María Telo Núñez se hubiera llamado Mario Telo Núñez, ya tendría el Parque de Cánovas a su nombre desde hace 1 año y 11 meses, probablemente, estoy casi segura. Bueno. Yo, María, solamente te voy a hacer una pregunta, pensando en las generaciones precisamente más jóvenes. Estamos hablando de, claro, el contexto histórico de María Telo era el que era. Actualmente yo creo que los chavales hoy en día eso no se lo pueden ni concebir, o sea, no lo han vivido y les resulta súper lejano. Pensando en ese perfil de edad, ¿cómo definirías o qué valores definirías tú, digamos, como puntos fuertes, ¿no?, de María en este caso, sobre todo para que esta generación tan nueva viera en ella a lo mejor un reflejo de, sobre todo, de educación y de aspiraciones, ¿no?, a la hora de entender una forma de vivir? María dijo que no estaba todo conseguido, que el hecho de que se hayan conseguido modificaciones legislativas no quiere decir que se hayan conseguido en el plano de lo práctico, ¿no? Ahora hay que llevarlas y hay que ejecutarlas en un plano práctico. Y mi pregunta realmente, si te vale una pregunta como respuesta, es a pesar de que María falleció en el año 2014, hace prácticamente nada, ¿cuántos derechos humanos en cuanto al tema de la mujer siguen sobre la mesa y no se cumplen? ¿No se cumplen de la misma Carta Magna de los Derechos Humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Cuántos están ahí y siguen sin cumplirse? Y tanto María Telo Núñez como Clara Campoamor han sido 2 luchadoras en la mayor parte de sus vidas de manera individual, solas, contra gigantes, contra sistemas, contra el contexto histórico en el que vivían, y lo que han conseguido ha sido de una perspectiva histórica impresionante. Entonces, el mensaje no es solo que se interesen por estas 2 mujeres o por María Telo Núñez, sino que gotita a gotita se pueden ir llenando los océanos. Es decir, que a la gente no le dé pereza la perspectiva de lo que hay que luchar para conseguir un derecho, que se puede hacer. Un referente muy importante para estudiar, Clara Campoamor. Clara Campoamor, que era una mujer, aunque ella muchas veces no se llamaba feminista, pero que era muy feminista, estaba dispuesta a resolver todos los problemas de discriminaciones que había en la mujer. Y Raquel, ¿por qué crees que una figura tan relevante, como en este caso ha sido María, es tan desconocida, ¿no? No está, digamos que está como oculta, como invisible para tanto la sociedad como para políticos, como para administraciones públicas, ¿no?
Sí, hay un dato importante que ofrece luz sobre este tema, y es que María Telo Núñez nunca se significó políticamente, nunca estuvo militando en ningún partido. Esto es un hándicap a la hora de la llegada a la democracia y la visibilización o los honores que merecía su figura. Tanto es así que a día de hoy en esta lucha, a pesar de ir arropada por toda la ciudadanía y estamentos como la Asamblea Feminista, el Colegio de Abogadas y Abogados de Cáceres o el Ateneo de Cáceres, tiene más peso las propuestas de nombres para calles de los partidos políticos en la Comisión de Cultura que lo que ha realizado a día de hoy la iniciativa María Telo Núñez de Confines Solidarios. Hola Adela, en primer lugar agradecerte que nos hayas acogido aquí en tu casa, y como hacemos con las otras personas, vecinos y vecinas que hemos ido entrevistando, nuestra primera pregunta es si nos puedes contar un poco sobre ti y presentarte. Bueno, hola, muchas gracias por invitarme, tanto a Raúl como a Jesús, porque para mí es un honor, ¿no? Desde el principio siempre he estado siguiendo vuestro programa y me gustó mucho que me escogieseis para formar parte de él así más activamente. Entonces os agradezco. Soy Adela Rueda, soy arquitecta, doctora arquitecta, profesora de la Universidad Politécnica de aquí, de la Escuela Politécnica de aquí de Cáceres, y madre de 2 terremotos. Adela, ¿cómo decides tú venir al barrio y rehabilitarte una casa aquí en el barrio e instalarte en el barrio? Pues la verdad es que la pregunta sería un poco más cómo llegué a Cáceres, ¿no? Porque yo soy de Madrid y viví en Madrid, estudié en Madrid y decidimos venir a Cáceres. Surgió la oportunidad de la universidad, saqué la plaza allí, pero luego una vez estuve en Cáceres no pensé en otro sitio que no fuese este, porque mi familia es de aquí, tanto por parte de madre como por parte de padre, y tanto veranos, navidades, puentes, siempre lo hemos pasado aquí. Entonces yo no concebía Cáceres si no era dentro del casco, ¿no? Entonces luego ya, pues la casa no es nuestra, es de mi familia, y decidimos convenimos con ellos rehabilitar una parte un poco deteriorada y quedarnos a vivir aquí. Entonces, pues esa es la historia, ¿no? Y para una madre de familia, porque por lo general siempre te vemos en el barrio con tus 2 hijas, lo cual empieza a ser un hecho un poco inusual, ¿no? Porque hay muy poquita gente joven en el barrio y muchos menos niños. ¿Cuáles crees que son las desventajas y que hace que en el barrio cada vez se instalen menos familias? La verdad es que, si te soy sincera, sí tiene desventajas. Porque, claro, estamos acostumbrados en el resto de barrios, por de alguna manera, a una comodidad y muchas cosas que se dan por hecho que aquí se complican, ¿no? Cuando pasa algo en Cáceres, casi siempre pasa aquí, y es rara la vez que te avisan con tiempo para organizarte, ¿no? Colegios, no sé qué, pues San Jorge, Semana Santa, las ferias, o sea, el Woman, hay muchos eventos. A partir de marzo prácticamente todos los fines de semana hay algún evento y es muy difícil estar al día, y no siempre te avisan, ¿no? De manera coordinada. Ahora, gracias a la asociación, sí es verdad que están haciendo eso una labor importante, pero muchas veces te quedas colgado. Por ejemplo, ¿no? La falta de instalaciones, sobre todo de ocio para los niños, con parques, zonas verdes. Pues es cierto y falta de empresas un poco asociadas a la familia, ¿no? Es raro en otros barrios pues ver a lo mejor restaurantes con zona de niños, o ver más tiendas de barrio, ¿no? Mercerías, yo qué sé, cosas más, un poco de andar por casa, mucho más alejado de lo que es el exclusivamente turismo que vemos aquí, ¿no? Los precios también es verdad que de las cosas de todos los días están enfocados más al turismo que a lo mejor a lo que te tomas un café en la plaza. No es lo mismo, ¿no? Que no es una economía familiar propiamente dicho. Entonces esas desventajas existen, y yo creo que es una asignatura pendiente un poco de toda la sociedad cacereña, un poco de hacer vivir el barrio, ¿no? Bueno, y yo, Adela, te quería preguntar, como residente en el barrio desde hace muchos años, la evolución en el barrio, es cierto que ha ido perdiendo servicios, ha ido complicando, digamos, lo que es la vida normal, que en otros barrios de Cáceres es mucho más fácil. ¿Cómo lo ves tú, sobre todo siendo madre, que tienes unas necesidades que, lógicamente, aquí a lo mejor
te dificultan mucho eso. Sí, es cierto. Es verdad que yo creo que el barrio pasa por una historia complicada, ¿no? O sea, una historia. Y yo creo que era un barrio en origen eminentemente residencial. O sea, vivía mucha gente en el barrio, en la zona de San Antonio, en la zona, o sea, mucha gente, en la calle Nidos, Margallos, y ampliamos un poquito lo que es intramuros, ¿no? Y es cierto que yo creo que esa fue una buena época, probablemente, ¿no? Que viviste tú, porque yo vivía un poco en verano y tal, pero luego fue una época muy mala que yo creo que arrasó con esa malla un poco social que había, ¿no? Que fue la época de los botellones y todo eso. O sea, fue muy poca gente la que se quedó después de eso, porque es verdad que era increíble, ¿no? Era todos los fines de semana arrasar con el barrio todos los fines de semana, ¿no? Y eso era imposible vivir en esas condiciones. Y después de eso, las políticas fueron mayoritariamente turísticas, ¿no? De turistificar, yo creo, ¿no? Mucho, tanto a nivel de comprar monumentos muy abandonados o palacios abandonados y darles uso turístico, como incluso fundaciones que se han instalado, que yo creo que todo eso es positivo, porque es verdad que el abandono y el mal vivir, por decirlo de alguna manera, se había un poco adueñado del barrio. Pero yo creo que ahora deberíamos pensar un poco en un barrio 4.0, donde convivir con una sociedad diaria, cotidiana, tiene que funcionar con el turismo, ¿no? Y yo creo, y volver un poco a ser un barrio residencial, ¿no? Como hablábamos antes, precios. Para eso probablemente habrá que hacer políticas de ayuda. Bueno, por ejemplo, nosotros a nivel educativo tenemos el colegio que tenemos asignado es el diocesano, que está bajando hasta San Blas desde aquí, desde la zona monumental, y la verdad es que, hombre, no es que esté lejos, pero fíjate la barrera natural que hay, bajar y luego subirte a las 2 de la tarde cuando vienes con 2 niñas pequeñas. Entonces, aquí no hay un cole un poco para el barrio. Es cierto que tampoco hay muchos niños, ¿no? Pero ya no sabes qué es causa y consecuencia. Entonces, creo que eso es altamente mejorable. Y como profesora de la Universidad de Extremadura aquí en Cáceres, yo insisto en mi pasado, ¿no? Yo recuerdo que aquí antiguamente estaba la universidad, lo cual generaba mucha vida, daba muchísimo ambiente. Cuando yo empecé sobre los años 95, 96, por ahí creo recordar, se bajó donde está actualmente, quedando esta zona pues muy empobrecida de lo que es ambiente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es una buena idea? ¿No ha sido una buena idea? Yo creo que, bueno, que eso respondió a una época probablemente de boom, donde lo que estaba de moda, vamos a decir así, son campus, grandes campus de nueva construcción, ¿no? Que sí es verdad que yo creo que nosotros ahora, actualmente, se tienen otra perspectiva distinta, ¿no? Yo creo que Cáceres lo que es patrimonio de la humanidad y que lo que tenemos que enseñar y presumir es de lo que tenemos, ¿no? Y hacer campus distintos. Sí es cierto que es una pena que tú te traigas a gente, incluso yo como coordinadora de movilidad del grado de edificación, vienen muchos alumnos de fuera y es cierto que vienen a un campus que es muy similar, si no igual, al que dejan, ¿no? Y eso sí es cierto que yo creo que empobrece un poco la experiencia cultural que ofrece Cáceres. Creo que es una oportunidad por ahora desaprovechada, pero no la doy por perdida, de que realmente nos demos cuenta de que tenemos que traer muchos servicios, ¿no? Sería increíble para el barrio pues tener estudiantes, tener a lo mejor no todas las facultades, no abandonar aquello, pero sí es cierto que intentar complementar, efectivamente, complementar un poquito ambos campus, ¿no? Crear aquí un campus histórico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y casi todas las ciudades, bueno, las portuguesas, muchísimas ciudades con cascos históricos están aprovechando porque trae muchísima vida, ¿no? Tú lo has dicho, pero vida cotidiana, es decir, de lunes a viernes, que se complementa muy bien con la vida turística, ¿no? y de barrio, es decir, son alumnos, pero son profesores, son investigadores, también es un poco el café de todas las mañanas, son los bocadillos de los chicos. Yo que soy de grado de edificación, si me los tengo que traer aquí a croquizar, a dibujar, pues sería mucho más enriquecedor, ¿no? Para ellos y para nosotros probablemente, ¿no? Y para el barrio, ¿no? Nosotros como barrio. Dentro del barrio, una de las reclamaciones que hace la asociación y también los vecinos y vecinas es que el nivel de servicios que tienen a nivel de infraestructuras no es el adecuado. Y me explico. Bueno, tuberías que todavía contienen plomo, falta de fibra de internet, mal pavimento.
Tú, desde el punto de vista de profesional de la arquitectura, ¿crees que esta reclamación es genuina o por el contrario crees que es una exageración? La verdad es que yo creo que eso no tiene excusa. O sea, igual que podemos hablar de temporalidades del botellón, podemos hablar de la universidad yendo y viniendo, ¿no? y ponerlo en su contexto de su época, creo que eso ahora actualmente no tiene excusa. O sea, es imposible reavivar un barrio que no tiene fibra, ¿no? ¿Qué emprendedor o qué empresa? Ahora nosotros en el estudio de arquitectura, nada que quieras, necesitas fibra sí o sí, ¿no? Trabajas online, en entornos comunes de datos, o sea, necesitas eso como mínimo. Y lo hemos notado muchísimo en el confinamiento. Todo el mundo teletrabajando y realmente tú ahí a 2 por hora, o sea, y teniendo que responder de manera inmediata, ¿no? Y eso no tiene excusa, creo un pavimento como el que estamos viendo. O sea, es que ahora mismo ciudades mucho más pobres, y pongo, por ejemplo, en países más pobres, como pongo, por ejemplo, a Portugal, ¿no? Ciudades de casco histórico que todas conocemos, que realmente están mucho mejor que Cáceres, ¿no? Siendo Cáceres patrimonio de la humanidad. Es que son unos boquetes que hay zonas que ya independientemente del profesional, sino la parte maternal, que no puedes ir con los niños, o sea, no puedes ir con un carrito, pero y ancianos o personas mayores que realmente les supone un esfuerzo, o sea, que han estado confinadas en su casa de manera obligatoria porque no pueden bajar porque se tropiezan y les da pánico, ¿no? Caerse en zonas con un acerado muy, muy deteriorado. Y yo creo que eso actualmente no tiene excusa. De los servicios de basura, de reciclado, que se ha peleado muchísimo desde la asociación para reciclar. A estas alturas de la película es que no deberíamos estar hablando de eso. Yo eso sí creo que a eso le falta mucho, de servicios mínimos. Y ya el plomo del agua, pues más de lo mismo. O sea, el otro día salió la noticia que parece que lo van a arreglar, pero ha llevado un trabajo de voluntarios y desde la asociación mayoritariamente, porque es que nosotros vivíamos aquí y realmente no lo sabíamos. Entonces, eso creo que a estas alturas de la película en pleno siglo XXI eso no tiene excusa, y yo creo que eso sí que es urgente mejorar. Una experiencia muy interesante que ha tenido la asociación con el Colegio de Arquitectos de Extremadura, que ha sido todo el tema del proceso participativo para el diseño de la Plaza de Santiago. ¿Tú consideras que este es el camino a seguir y que ha sido una buena experiencia tanto social como profesional? Absolutamente, ¿no? O sea, lo considero porque es que tenemos que ir hacia ahí. Es cierto que quedan pocos espacios con tantísimas posibilidades de mejorar y de aportar a la sociedad como la Plaza de Santiago. Y sí es verdad que había habido un proceso bastante impositivo sobre las reformas, sobre lo que se iba a hacer, y por una revolución un poco tanto del barrio como por parte del Colegio de Arquitectos se generó un poco esa respuesta solidaria participativa que ha funcionado, yo creo, de manera ejemplarizante para el resto de reformas o de proyectos que se quieran hacer, ¿no? Pero no solo en la parte antigua, solo que ha servido un poco de revulsivo, ¿no? De decir, oye, es que esto quizás no se debe hacer ya así, y no a nivel profesional eso ya está en la ley, o sea, está en la ley, ¿no? La participación social. O sea, qué menos que cuando vas a hacer algo para alguien preguntarle qué es lo que quiere, ¿no? Algo tan básico como eso se había perdido mucho en la burocracia, y yo creo que fue o está siendo, ¿no? Un proceso muy, muy, muy enriquecedor, donde estamos aprendiendo todos, porque no se había desarrollado con tanta metodología quizás como hasta ahora, ¿no? Y yo creo que toda esa metodología, esos protocolos, se van un poco asentando para crear eso como cotidianidad dentro de los proyectos, ¿no? O sea, que yo aspiro a que haya abierto, que abra camino para que siga adelante, ¿no? Con el resto de proyectos de reforma urbana, de regeneración urbana, que se hagan en esa línea, ¿no? De participación social, de preguntarle a la gente qué necesitáis. Y para terminar, te queríamos hacer, bueno, en este caso una pregunta que solemos hacer a todos nuestros invitados, pero en este caso con una doble vertiente, tanto como madre de familia y también como profesional de la arquitectura, ¿no? Dentro del barrio, ¿qué mejorarías en esos dos sentidos? ¿Qué dices, oye, falta esto, echo de menos esto, se podría
Implementar Me tracción. encantaría soñar con un palacio realmente para todos, ¿no? Donde que contemple, oye, si no hay zonas verdes en los cascos históricos, que es verdad que suele haber poco, pues las creamos dentro de los palacios y toboganes en las escaleras. O sea, algo que realmente nos ponga un poco en pioneros de estas cosas, ¿no? Porque no somos los primeros que tienen estos problemas, pero sí vamos un poquito a la cola de esto, ¿no? Y salen noticias de más palacios que se privatizan, de más espacios grandes, ¿no? Que repito mucho, son patrimonio de la humanidad, o sea, tuyos, míos, que yo como madre sí echo de menos. Es verdad que como arquitecta digo, no hay zonas verdes, ¿no? Es un espacio altamente consolidado, huelga decirlo, pero ¿y por qué no las creamos, ¿no? ¿Por qué no palacios que funcionen, yo qué sé, no voy a decir 24 horas, pero donde, oye, puedan ser de niños durante un momento, pues eso, escuelas, talleres, porque una zonita de granja, uno de estos palacios, no lo sé. Siguen saliendo noticias que son un poco, que desesperanzan un poco por lo general a familias, que siguen habiendo grandes hoteles, grandes complejos, que se alejan mucho de la vida cotidiana de aquí, ¿no? O sea, a mí un grandísimo hotel, que es verdad que puede atraer turismo y lo traerá y siempre se agradece, ¿no? Pero con muy poquita repercusión a la gente de a pie, ¿no? A los que estamos aquí todos los días, pam, 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 ¿no? Y entonces yo creo que eso a mí me encantaría, ¿no? Realmente ver un palacio convertido en un centro social con mayúsculas, ¿no? Una bibliotequita o, no lo sé, divertida, moderna, configurando ambas cosas, ¿no? Y que luego los turistas también lo aprovechen. Si es que hay muchísimo turismo familiar y hay muchísimo turismo que también está demandando cosas distintas, ¿no? Que yo creo que ya se ha pasado un poco el turismo de exclusivamente de la guía, sino de vivir los espacios de otra manera. Creo que tenemos posibilidades y que no hay tantos cascos históricos que realmente sigan teniendo espacios disponibles, o sea, disponibles para hacer estas cosas, ¿no? Y aquí en Cáceres los tenemos y a mí me encantaría, bueno, pues soñar con eso, ¿no? Y dejárselo de legado eso a nuestros hijos y a nuestros nietos a su vez, y que se vivan y que se vayan haciendo, ¿no? Poco a poco, y que no haya tanto miedo a lo mejor a plantear nuevas expectativas, ¿no? Pues nada, pues muchas gracias por acogernos en esta casa tan magnífica, porque en realidad es un espacio muy, muy singular en dos vertientes, en la vertiente arquitectónica, pero también en la vertiente familiar, porque es un espacio vivido por la familia durante mucho tiempo, que es ejemplo del uso residencial del barrio.